Bendiciones en Cristo Jesús. Es un placer, un deleite de parte de Dios saludarte a través de este medio. Le doy gracias a Él porque te permite, tanto a ti como a mí, participar de su palabra, su enseñanza. A Él sea todo el honor y toda la gloria. Hoy quiero compartir un tema que se titula El desafío a creer. Y el texto base sobre el cual nos iniciamos está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 35, el cual dice: asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. A veces podemos estar pensando en que creemos en algo y estamos convencidos de ese algo, pero cuando en realidad buscamos y esculcamos, podemos encontrarnos de que no somos tan creyentes como estamos diciendo. A veces nos iniciamos en propósitos de al querer alcanzar algo y supuestamente hemos colocado nuestra fe en él. Cuando viene una dificultad, entonces retrocedemos, lo cual indica de que en realidad no estábamos creyendo. Cuando nos lanzamos a predicar un mensaje, pero luego tenemos dudas sobre lo que estamos diciendo, significa de que no estamos creyendo. Aquí el tema que el Señor utiliza sobre esto es para hablar de la luz que tiene el ojo. Es decir, si lo que estás observando realmente no es convincente para ti, no es totalmente claro para ti, entonces estás equivocado y tu ojo está en oscuridad. Tu fe y mi fe deben estar fundamentadas en la verdad de la Escritura y la solidez de lo que pensamos. Cuando no hay solidez en lo que pensamos, podemos sencillamente titubear, parpadear y hasta caer en cualquier situación. Para explicar esto, vamos a utilizar 3 pasajes bíblicos específicos que nos van a ayudar a entender que el mismo Señor nos desafió ante esta situación. O crees o no crees, o piensas que realmente estás creyendo. Alguien dijo una frase: hay muchas personas que creen que creen. Y esto es cierto. Hemos de entender que la fe es la base del fundamento del creyente. Si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, no existe nada para nosotros. Así que si la fe es el fundamento, debemos estar convencidos, absolutamente convencidos de que lo que estamos creyendo es verdad. Si no, dice el Señor, estamos en oscuridad. El primer texto base que vamos como ejemplo que vamos a utilizar para esto, explicar este tema, está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, que dice así en la Nueva Traducción Viviente: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas le siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Tomemos aquí el desafío de creer. Estamos observando que Jesús se sube con ellos en sus embarcaciones. Tengamos en cuenta que son la mayoría de ellos, por lo menos 4, pescadores profesionales. Es decir, conocen muy bien las aguas. Y esas son las aguas sobre las que ellos siempre se han estado moviendo y llevando el sustento a sus casas. Van en la barca y Jesús, narra el versículo 38, se acostó a dormir. En la parte trasera del barco se acomodó y durmió tranquilo. Se desata una tormenta terrible mientras Jesús sigue durmiendo.
Pregunto, para el desafío de nuestra fe, ¿acaso el Señor no sabía que se iba a desatar una tormenta? ¿Por qué se va a dormir tranquilo? ¿Por qué se recuesta y se profundiza en el sueño? Sí, claro, debemos entender que Jesús se cansa, que Él se agota como nos agotamos nosotros. Y ha estado predicando, y ha estado hablando, ha estado sanando enfermos, etcétera, caminando. Está cansado y se recostó y se durmió profundamente. Pero como el maestro, conociendo los tiempos, se recuesta a dormir y de alguna manera, podríamos decir, abandona a sus discípulos a sus criterios, pensamientos y conclusiones, que fueron: nos ahogamos. ¿Quiénes están diciendo nos ahogamos? Los discípulos. Los que conocen perfectamente el mar de Galilea, los que conocen perfectamente el viento y las aguas, los que llevan años navegando sobre él, dicen que se van a ahogar, lo cual nos puede indicar de que la tormenta era bastante seria. Y corren a despertarlo. Y Jesús manda callar al mar y al viento y todo se hace bonanza. Y nótese que una vez pasada la dificultad, Jesús pregunta: ¿por qué tienen miedo? Segunda pregunta: ¿todavía no tienen fe? Dos preguntas para analizarnos a nosotros mismos. Puedo entender por qué Jesús se recostó a dormir, de que quería desafiarlos a ver qué pasaba con ellos cuando una tormenta viniese. Jesús está en la barca con ellos. Jesús está allí al lado con ellos, pero están aterrorizados y piensan que se van a morir todos con Jesús en la barca. Y corren a despertarlo. La pregunta del Señor es: ¿por qué tienen miedo? Cuando vienen las adversidades, cuando vienen las persecuciones, cualquier situación difícil, de hambre, de enfermedad, de lo que sea, ¿no está el Señor de nuestro lado? ¿No dijo a través de la palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿No está el Espíritu de Dios acompañándonos a cualquier parte y que nunca nos dejará solos? ¿No dice eso la Escritura? Entonces, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos? Estoy viendo al Maestro permitirles ser confrontados en su fe. Por eso les pregunta: ¿todavía no la tienen? ¿No les he enseñado ya? ¿No han visto milagros? ¿No han visto cosas suceder? ¿Por qué todavía no tienen fe? ¿Por qué se asustan ante esto? ¿Por qué no procedieron a confiar de que saldrían de esto vivos, sino que corren a decirme: nos vamos a ahogar? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué pasa ante las adversidades? ¿Cómo reaccionamos? ¿No crees, mi amado oyente, que estás allí del otro lado de la línea? ¿No crees que es el Señor quien permite que camines por caminos de piedras, quien permite que tu sendero sea de oscuridad, para mirar y probar sobre ti mismo, no sobre Él, sobre ti mismo y sobre mí mismo, si realmente hay fe o no? Si lo que estoy creyendo realmente me ha convencido o todavía estoy en oscuridad. ¿Por qué me desespero? ¿Por qué me angustio? Cuando esto sucede sabiendo que el Señor está a mi lado y no está durmiendo como en este caso en la barca, está despierto porque no adormecerá ni se duerme el que te guarda. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te abates, alma mía, ante esta situación? El segundo ejemplo que quiero narrarte está en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21, que dice así: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte de la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí, se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que le atormenta terriblemente.
Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer de las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante su hija sanó. ¿Qué observamos en el desafío de la fe en este pasaje? Primero, que es una mujer extranjera, es cananea, es sirofenicia, no pertenece a la nación de Israel. Y ella va a suplicar por la liberación o sanidad de su hija. Y Jesús no presta atención. Y ella grita y grita y grita y Jesús no presta atención. Sus discípulos le dicen: maestro, si no la vas a escuchar, si no la vas a atender, entonces por favor despídela, porque nos tiene atormentado con su gritería y sus súplicas. Entonces Jesús la atendió, pero la atendió para rechazarla, para decirle: yo no vine a atender a los que no son del pueblo de Israel, y tú eres extranjera. Pero ella entonces, en lugar de ser rechazada, se postra delante de él y lo adora. Y él, viendo su adoración, viene una vez más y la rechaza, diciéndole: no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Y entonces ella dice: no importa, los hijos también comen de las migajas, los perros comen de las migajas que dejan caer los hijos. Y Jesús dice: mujer, tu fe es bastante grande. Entonces sanó a su hija. ¿Dónde está el desafío de la mujer cananea? 3 veces, en 3 ocasiones, Jesús no atiende su llamado. En el primero no le presta atención. Ella no está susurrando, ella está gritando. Y el maestro no le presta atención. En segunda ocasión no le presta atención, no responde a su atención y le dice: yo no vine a ti, no tienes por qué suplicarme nada, porque yo no te voy a atender a ti. Tú no perteneces a la nación de Israel. Pero cuando viene ese segundo rechazo, en lugar de desanimarse, ella se postra delante de él y lo adora. Qué maravilloso mensaje nos deja esta mujer ante la negativa, ante la dificultad, ante el obstáculo de una respuesta favorable. Y entonces, cuando ella se postra y lo adora, Jesús vuelve y contraataca con el rechazo y le dice: no está bien que yo le dé la comida de los hijos a los perros. ¿Qué me importa que me diga ese término? ¿Qué me importa que me rechace? ¿Qué me importa que considere que no soy parte de la bendición? Yo voy a seguir insistiendo. Y le dice: por lo menos hasta las migajas que dejen caer los hijos, de eso me alimento. Deja caer un pedacito de ti, que es suficiente. Y el Señor sana a su hija. Su fe es muy grande. No se parece a la fe de sus discípulos y es extranjera. Sus discípulos estaban asustados, ella no, ella insistió a pesar de 3 negativas. ¿Cuántas veces hemos orado por algo y parece que hay un muro terrible, grande y grueso entre Dios y nosotros? ¿Cuántas veces hemos suplicado al Señor por algo que necesitamos y parece que Él se colocó los dedos sobre sus oídos para no escucharnos? ¿Qué hacemos ante esa situación? Nos cansamos regularmente. Y estoy hablando de nuestra realidad. Nos cansamos, desfallecemos y muchas veces entramos en quejas y en protestas. El Señor no me oye, al Señor no le importo. O como dice el escritor en el Salmo 77, parece que al Señor ya no le importa mi dolor. Se olvidó de mis súplicas, se olvidó de mis ruegos.
y he sido desechado por Él. No, nunca rechaza ni detesta a nadie. Esto que acaba de suceder aquí no está marcando un desprecio de Jesús por la mujer. Está marcando una enseñanza que quería que quedara plasmada para nosotros. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Crees que Jesús no iba a sanar a la niña? Por supuesto que sí. Pero Él conocía la fe de la mujer y la retó para que sus discípulos se dieran cuenta de qué significaba creer. Por eso dice la palabra en el versículo 28 que Él le dijo: apreciada mujer, tu fe es grande. ¿Y quiénes escucharon eso? Los discípulos, los que lo seguían constantemente, los judíos que iban con Él, que no creían tanto como esta mujer, y que a pesar del rechazo se mantuvo firme en la decisión de ir detrás de Él por la sanidad de su hija. Ella fue desafiada y ganó el reto. Segundo desafío a creer. El primer desafío a creer se demostró de que no había la fe convincente. En el segundo desafío a creer se probó de que había alguien que creía más de los que iban con Él. En el tercer desafío que miramos en esta enseñanza, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, un capítulo más atrás, versículo 22 al 23. Dice la Escritura: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua al Señor, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Jesús les respondió de inmediato: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Pedro entonces lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Así a veces actuamos nosotros. Y dije a veces, creo que casi siempre actuamos así. Observemos que en el pasaje Jesús vuelve a hacer otra acción a propósito. Es decir, nada de lo que hemos visto, ni el primer caso ni el segundo caso, es un accidente o un evento que sucedió. No, todo fue hecho a propósito. Es decir, Jesús perseguía un fin importante para que sus discípulos aprendieran y entendieran, así como tú y yo debemos aprender y entender la fe. Dice que Él les dijo: váyanse, súbanse a la barca y vayan andando. Y en lugar de irse con ellos, se dedica a despedir a la gente que ha estado atendiendo, aquellos a los que alimentó en grandes multitud. Se dedica a atenderlos y no se sabe cuánto se demora, pero luego que los despide, entonces se sube a la colina y se va a orar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es que el maestro, sabiendo de que él se transporta con los discípulos en sus embarcaciones, se queda despidiendo a la gente y luego se va a orar a solas?
Y allí se quedó hasta la madrugada, hasta tarde entrada la noche. Y luego tranquilamente decide irse caminando. Pero no le da la ronda al lago, sino que se va sobre las aguas. Y los discípulos lo vieron. ¿Cuál es la primera reacción de los discípulos cuando Él viene caminando sobre las aguas? Piensan que es un fantasma. Por Dios, los discípulos de Jesucristo, los que le escuchan predicar, están aterrorizados porque creen que un fantasma les salió en el mar. Sin embargo, el maestro solo les dice: no tengan miedo, anímense, miren, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, soy yo. No se asusten. Y Pedro todavía dudoso. Ojo, aquí no hay fe. Muchos dicen Pedro se lanzó porque tenía fe. No, aquí no hay fe. Pedro está dudando de que sea el Señor y lanza el desafío para el Señor y no para él. Si en verdad eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Es decir, lo primero que podemos encontrar es que Pedro sí cree que Jesús es capaz de hacer grandes cosas. Pedro sí cree que su maestro es poderoso y puede, como él camina sobre el agua, hacer que sus discípulos también caminen sobre el agua. Pedro está convencido de que si Jesús levanta un muerto, él también podrá hacerlo, porque él es discípulo del maestro. Pero él no está convencido de que ese sea el maestro que pueda caminar sobre el agua. Entonces dice: si en verdad eres tú, entonces yo también puedo caminar sobre el agua, entonces invítame a hacerlo. Si no me invita, entonces eres un fantasma. Y Jesús le responde: ven y camina. Entonces aquí viene el desafío de Pedro. Él acepta el reto porque está convencido, oye bien, está convencido del poder que hay en su maestro. Y baja un pie y baja el otro y comienza a andar. Pero recuerden que el mar está encrespado. Recuerden que hay mucho viento. Y Pedro va caminando, pero cuando Pedro ha dado un par de pasos, se da cuenta del viento y se da cuenta de las olas. Y empieza a hundirse. Y entonces grita: sálvame, Señor. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? En la Reina Varela dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero es que realmente, ¿de quién está dudando? Está dudando de la palabra que Jesús le dijo: ven. Nuestro desafío de fe consiste en creer en el mensaje, en creer en la predicación del Señor. Nuestra fe no consiste en los pensamientos de los hombres, en los criterios de las filosofías, ni en nada de esto. Nuestra fe consiste en fundamentarse en el conocimiento de la palabra. Y cuando ya conozco la palabra, creo absolutamente que lo que la palabra dice es verdad. Indudablemente es verdad. Por lo cual Pedro falló a la palabra. Si eres tú, ¿qué dijo él? Dime que yo vaya a ti. ¿Y qué dijo Jesús? Ven. En otros términos, en otras palabras, en un fundamento más sencillo, podríamos decir: el Señor le dijo: Pedro, ven, que tú puedes caminar sobre las aguas como lo estoy haciendo yo. No tengas ningún miedo. Bájate de la barca y ven caminando, que yo estoy pendiente de ti. Y cuando Pedro se baja y da unos pasos, lo primero que empieza a mirar es lo que le rodea y comienza a dudar, y por causa de su duda se hunde. ¿En qué dudó Pedro? Dudó de la palabra de aquel que le dijo: ven y camina hacia mí. Es decir, que el desafío de la fe de Pedro se basó en el aceptar la palabra de su maestro. No consistió, como a veces decimos, es que cuando Pedro vio el mar se asustó. No, Pedro dudó de la palabra de su maestro. La palabra del maestro le dijo: tú puedes andar como ando yo. No importa lo que hay a tu alrededor. Si hay olas, si no hay olas. Si hay viento, si no hay viento. Si es de día, si es de noche. Eso no tiene por qué preocuparte.
Tienes simplemente la palabra en tu mano. Úsala, tómala. La palabra de verdad que viene del Maestro debía ser suficientemente convincente para Pedro. ¿Qué nos pasa a ti y a mí ante las tantas y múltiples promesas del Señor? Y las paramos, constantemente las repetimos y decimos, Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor prometió que nos sanaría. El Señor prometió esto, prometió aquello, y hablamos de sus tantas promesas. Pero la pregunta es, ¿estás creyendo? ¿Estoy creyendo realmente en esas palabras? ¿Estoy creyendo a esas promesas? ¿Estoy siguiendo esas palabras o solamente estoy siguiendo una emoción? Y volvemos al texto original. Mira, ten cuidado que lo que estás pensando que crees sea verdad. Porque si no es así, entonces estás caminando en oscuridad. ¿Quién dijo eso? El Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador. Claramente lo dijo. ¿Dónde está tu fe? Pedro, tan poca fe tienes. ¿Por qué dudaste de mí? No me creíste. Yo te dije que podías venir a mí. ¿Por qué te hundiste? Si yo te estoy mirando, si yo te dije ven a donde mí, ¿por qué te caes en el camino? ¿Por qué, mi amado hermano, le damos la espalda a Dios y buscamos la solución por otro lado? ¿Por qué nos aferramos a la filosofía y a los mandamientos humanos? ¿Por qué no nos enfocamos en lo que el Señor dijo? ¿Por qué no tomamos la definitiva conclusión de decir, no me importa el que decreta, no me importa el que proclama, no me importa el que ordena, me importa lo que dijo el Señor? Este es el fundamento del creyente. Nuestra fe no consiste en estar gritando tonterías y estupideces. Nuestra fe consiste en creer lo que el Señor dijo. Es ahí, en la palabra, en las sagradas escrituras está la base de nuestra fe. No la mires alrededor de ti, porque pierdes el tiempo, porque puedes hallarte en oscuridad. Deja de estar declarando tonterías. Deja de estar ordenando decretos porque tú no eres Dios. El decreto ya fue dado y está escrito. Ve a la palabra, allí está el decreto. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven a mí, le estaba dando una orden. Eso es un decreto. Ven a mí que vas a venir. Y yo, en lugar de estar declarando cosas humanas y decretando tonterías, debo observar qué fue lo que el Señor dijo y caminar conforme a lo que Él dijo. Ese es el decreto. El decreto está en la boca de Dios, no en la de los hombres. Así que por lo cual, este desafío del que hemos hablado hoy consiste en probar si de verdad estoy creyendo o tal vez estoy dudando. Examinémonos a nosotros mismos. En estos tiempos de pandemia tan difíciles, examinemos a nosotros mismos. Hay a esta fecha muchos enfermos. Hoy por hoy hay muchos creyentes enfermos. Sí, los mismos que a veces ponían los pósters proclamando que Dios estaba con ellos y no se iban a enfermar. Pues hay muchos enfermos hoy. Hay muchos creyentes enfermos y hay pastores muriendo. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? No quiero hacer un juicio directo. Eso le corresponde a Dios. Pero sí puedo decirte, esta pandemia es una verdad. Es una realidad que estamos viviendo día a día. Él nos mandó a cuidarnos. Y colocan el texto de Isaías. Él nos mandó a cuidarnos, pero andan por la calle. Y siempre dije, ¿cuál es el afán de congregarse? Quien se desespera por congregarse, le preguntaría lo mismo que hace el Señor acá. ¿En verdad tú estás creyendo? Revísalo. Porque hemos pensado que si me congrego entonces estoy bien. Si me congrego entonces es porque es porque allí necesito estar, porque allí es donde crezco. ¿Cómo así? ¿No se supone que mi crecimiento corresponde al conocimiento de la Escritura? ¿Acaso desde mi casa no puedo aprender con la predicación virtual y entender lo que el Señor me está enseñando para que yo crezca? Estos son momentos donde debemos aprender a ser sabios, cuidarnos, protegernos. La Escritura dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio va y lleva
el golpe. Seamos sabios, seamos prudentes. Eso hace parte de nuestra fe. Y en estos tiempos donde pasamos la mayor parte del tiempo encerrados, es donde se está probando de parte de ti y de mí si de verdad somos creyentes. Y en medio de tener las manos vacías, Dios provee. Y en medio de la enfermedad, Dios sana. Y si te tienes que ir o me tengo que ir, bendito sea su nombre. Pero yo cumplí con cuidarme y cumplí aprendiendo de la Escritura y creciendo en ella, obedeciendo al mensaje del Señor, caminando conforme a sus enseñanzas. Esta es la fe. La fe consiste en caminar conforme a lo que el Señor dijo. Y Él nos mandó a la calle a desafiar la muerte. Él nos mandó un mensaje diciendo: el sabio ve el mal y se aparta. Créelo, que es así, porque el necio va y lleva el golpe. ¿Y cuántos necios hay hoy sufriendo el golpe? ¿Y cuántos necios han llevado la enfermedad a su casa? El Señor es bueno. A ti te doy la gloria, Dios. A ti te doy la honra. Bendito tu nombre para siempre. Glorifico tu maravilla y tu grandeza, Señor. Santo es tu nombre. Permite que esta palabra, como ha estado martillando sobre mi mente, mi corazón y mi espíritu, pueda bendecir a quienes la escuchan y a quienes la puedan practicar y vivir. A tu nombre sea todo el honor. Amén. Que Dios te bendiga. Y ten presente que la intención de esta enseñanza es edificar sobre tu vida. Shalom, paz del Rey.